Bien, seguimos. Lo que les estaba diciendo es, hasta ahora nosotros hubiéramos pensado que, digamos, como no teníamos en cuenta la dinámica de encendido y de apagado, hubiéramos pensado que el diodo debería haber hecho nada, simplemente acá estar en cero porque estaba abierto y entonces la entrada vale cero, la salida vale cero, y después acá iba directa y acá iba a cero de nuevo, ¿no? Lo que vemos es que hay tanto un transitorio encendido, el de encendido es bastante rápido, como pueden ver, como les había comentado, el de apagado es bastante largo, ¿no? Tengan en cuenta que este efecto lo vemos porque estamos trabajando a alta frecuencia, ¿no? Fíjense que esto es 1 microsegundo, lo estoy queriendo prender y apagar cada 1 microsegundo. ¿Está bien? Por eso empiezo a ver estos detalles, ¿no? Claramente el que domina es el apagado del transistor, ¿no? Entonces, veamos la corriente ahora. Denme un segundo. Veamos voy a dejar la entrada como referencia y veamos la corriente por el transistor. Efectivamente, lo que uno ve es que cuando se va a apagar, y ahora voy a hacer zoom, en esta región, bueno, en el encendido vemos lo que habíamos dicho, ¿no? Un sobrepico de corriente y después se establece, hay un cierto tiempo de encendido, pero el que es mucho más largo, y que por eso es el que el fabricante normalmente me dice, es este, ¿no? Fíjense, el tiempo de apagado. Y esto efectivamente lo que está pasando es lo que dijimos, ¿no? La corriente, que es el eje de la derecha, fíjense, se hace negativa con un pico de menos 6 mA en este caso, acá en este pico negativo, y luego se recupera, se va vaciando la carga de la juntura que está en inversa hasta que por acá ya puedo considerar que está en condiciones de volver a bloquear una tensión inversa, ¿no? Y ese tiempo es el que le lleva al diodo a recuperarse de inversa, ¿no? Fíjense que estamos hablando ahí de algunos, desde 3 micro a 3.12 micro, ¿no? O sea, una décima de microsegundo, más o menos, es lo que le lleva a este diodo en estas condiciones recuperarse. ¿Está bien? ¿Está claro eso? O sea, todo eso, si integro ese área ahí, es carga que estaba acumulada en el diodo y que tuve que sacar para recién ahí, fíjense, el diodo efectivamente está en inversa. ¿Está bien? Y recién ahí lo podría volver a prender y apagar. O sea que eso me da una idea de la velocidad a la que lo puedo prender y apagar. ¿Qué les parece que pasa en este segundo circuito, donde fíjense que ahora la entrada, cuando el diodo está apagado, cuando lo mando a apagar, mejor dicho, vengo con el diodo en directa, lo mando a apagar y en lugar de dejarla en cero, que estaría por acá, la hago negativa esa tensión. Le pongo menos 2 volts más o menos, o menos 2 volts justo. ¿A alguno se le ocurre que va a cambiar en la corriente del diodo? Ahora cuando la veamos. ¿Alguna idea? ¿Tendería a acumular más carga? Estás bien orientado, pero el efecto es el contrario. Está bueno igual lo que dijiste. Lo que pasa es lo siguiente. Acá, fíjate, cuando la corriente se hace negativa, significa que hay corriente. Esa corriente de este diodo la saqué para acá, ¿no? Es decir, la tensión esta se hizo cero, esto se puso a cero y yo estoy sacando corriente del diodo por acá. Como ahora lo hago negativo a este voltaje, en lugar de cero le pongo menos 2 volts, lo que estoy haciendo es ayudando al diodo a descargarse más rápido, ¿está bien? Porque tiene un potencial más bajo a donde irse. Entonces, cuando miro la corriente en este circuito, lo que veo es eso.
Y fíjense qué interesante. Es más rápido, pero un pico más grande. La carga acumulada era la misma porque la tensión en directa y la corriente en directa, acá, fíjense que ahí tengo las dos superpuestas. Voy a borrar la entrada. La condición del diodo era exactamente la misma. Los dos estaban trabajando acá con una corriente de 45 mA. La diferencia es cómo lo apagué. En un caso con 0, y entonces la corriente esa se fue más lenta, y en este otro la descarga fue más rápida porque hice la tensión negativa. Ahora el área debería ser la misma, ¿no? Si uno integra eso e integra eso, debería ser más o menos la misma. Así que esa es la diferencia, ¿no? Es decir, que puedo hacer algún truco para vaciarlo más rápido, pero voy a tener un sobrepico de corriente negativo también más grande, ¿no? ¿Se entiende eso? Ahora voy con el otro diodo que supuestamente era más rápido, ¿no? Y ya que estamos, también le dejamos los -2, así que voy a sacar el primero, así comparamos estos dos circuitos que están exactamente en la misma condición. Ahora, cuando veo la corriente por el diodo, fíjense, el pico llega al mismo valor, pero básicamente se vacía el diodo en la mitad del tiempo. Es decir, tiene un tiempo de recuperación inversa de la mitad este diodo comparado con este. ¿Está bien? ¿Se entiende esto del tiempo de recuperación inversa? Es decir, depende del diodo, del fabricante, y también, bueno, depende de cómo yo vacíe esa capacidad, esa carga acumulada en el diodo, ¿no? Y acuérdense, esto me da, bueno, a ver si lo podemos llegar a ver acá, en cualquiera de los circuitos, ¿no? Pero supónganse en este, si yo hago, era con Control Alt, nunca me acuerdo. Para ver la potencia en el diodo, ya que estamos, con Altera, ¿no? Ahí está. Fíjense, tenemos, cuando está en inversa, prácticamente 0, ¿está bien? Perdón, quería agarrar el cursor, ahí va. Cuando está en inversa, prácticamente nada, 0 watts. Un pico de grande ahí en el encendido. Acuérdense que si hay potencia es porque hay tensión y corriente simultánea. Cuando está en inversa, prácticamente no. Un pico en el encendido. Cuando estoy en directa, tengo la tensión en directa del diodo, los 0,7 por la corriente, tengo potencia disipada. Y este pico de inversa, que en realidad está negativo porque la estoy devolviendo corriente, ¿no? Pero en definitiva, sobre el diodo es potencia, ¿no? Bien. Entonces empieza a ser importante para estos dispositivos usados en conmutación cómo es esa dinámica de encendido y apagado, ¿no? Vamos a empezar a ver entonces la clase de hoy un nuevo dispositivo que se llama tiristor. No es un dispositivo viejo, pero se sigue usando hasta la actualidad porque puede soportar grandes niveles de tensión y corriente, ¿no? ¿Se imaginan qué hace en base al símbolo y a la curva ideal? Fíjense, el símbolo es como el del diodo, un ánodo y un cátodo, pero agregamos un terminal que llamamos gate, que está en el símbolo acá conectado al cátodo, digamos, que al lado del cátodo, pero es un terminal independiente, y una corriente de gate. Y si ven la curva, fíjense, la curva ideal de este nuevo dispositivo, tenemos como en el diodo el bloqueo en inversa, como en el diodo el estado de encendido, y aparece una nueva cosa más que se llama bloqueo en directa, y aparece esta flechita que nos indica que podemos ir de off
a on. ¿Está bien? Lo que está indicando esto es que en este dispositivo hay un nuevo estado que no era permitido en el diodo, nunca podía estar acá, que es, tengo tensión en directa positiva aplicada entre acá y acá. ¿Está bien? Le aplico una tensión y no hay corriente. ¿Está bien? La corriente esta es 0, aunque le esté aplicando una tensión en directa. Eso en el diodo no era posible. Y de este estado puedo pasar a este y eso lo controlo. ¿Con qué? Con un pulso de corriente de gate. Esa es la idea básica. ¿Está bien? Entonces, a este dispositivo muchas veces se lo llama de rectificación controlada. ¿Por qué? Porque ahora tengo más control que con el diodo. Es decir, yo, además de operar como un diodo, tengo este nuevo estado que lo controlo con el nuevo terminal. ¿Está bien? Ese sería un tiristor ideal, ¿no? La corriente principal fluye, como en el diodo, de ánodo a cátodo, ¿no? Es decir, en operación normal lo que voy a hacer es, va a estar apagado. Y otra cosa que no dije, fíjense, no puedo pasar, esta flecha no está dibujada acá, ¿está bien? Bloqueo inversa es igual que en el diodo. Si tiene tensión en inversa, no conduce, ¿está bien? Por más que aplique pulso en el gate, no conduce. O sea que la controlabilidad, el control lo tengo cuando está en nuevo estado de bloqueo directa, lo puedo pasar a conducción, no de bloqueo en inversa. ¿Está bien? O sea, tengo un poco más de control, no es todo el control. Eso es básicamente lo que dice acá, ¿no? Y como les decía, la corriente principal, digamos, el flujo de corriente grande es de ánodo a cátodo, y acá lo único que voy a hacer es, en ciertos momentos, aplicar un pulso de corriente, ¿está bien? Para iniciar el proceso de conducción. Y lo importante es que son dos cosas. Supónganse que estoy acá, en bloqueo directa, aplico pulso de corriente, lo mando a conducir, apago la corriente, la hago 0, pero el dispositivo queda acá. No puedo volver a este estado. ¿Está bien? Es decir, después a partir de ahí conduce como un diodo. Voy a tener que, como en un diodo, aplicarle un voltaje en inversa para apagarlo. ¿Está bien? Esa es la idea básica del tiristor. Importante entonces, el pulso de corriente de gate es un pulso que lo que hace es, ahora lo voy a explicar en las próximas slides, pero activa un proceso de realimentación interna del dispositivo que genera la corriente grande, es decir, que lo manda a trabajar acá, y después lo puedo sacar. No tengo que mantener todo el tiempo que quiero que esté acá encendido esta corriente, sino que es un pulso que inicia la conducción, y una vez que inició la conducción, es como un diodo común. ¿Está bien? Es decir, debe estar en este estado para que yo lo pueda controlar cuando se prende, y no es bidireccional, es decir, no puedo el control, no puedo llevarlo de acá a acá. ¿Está bien? Eso no lo puedo hacer. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, también tiristores, como les decía, no es un dispositivo nuevo, pero se sigue usando en muchas industrias, lo van a ver, porque son de mucha potencia, ¿no? Fíjense, acá hay algunos dibujos para que se den una idea. Esta foto creo que está sacada de Wikipedia. Esto es un lápiz, esto es un tiristor, un encapsulado típico, pero esto también es un tiristor, fíjense lo que es, ¿no? Esto es lo mismo montado en un disipador para disipar calor. Lo interesante, fíjense, ven que salen dos cablecitos chiquitos, acá también, acá también. Eso no son ni ánodo ni cátodo, ¿no? Esos son el gate, eso es para dispararlo. Eso es para el pulsito de corriente. La corriente grande acá viene por acá, ¿no? Dice un cable de acero. Viene por acá y sale por acá. Acá también. Viene por acá y sale por acá.
En este, que para que se den una idea, puede ser como el tamaño de una lata de atún. Ya vamos a ver por qué así chato, porque esto después empieza a importar cómo uno monta esto mecánicamente, ¿no? Es decir, cómo agrupa, mi circuito va a tener varios tiristores, bueno, cómo los agrupo para sacar el calor. Esto va a trabajar con muchísima potencia, entonces tengo que sacar el calor del dispositivo y entonces hay mecanismos de enfriamiento, después les voy a contar. Pero acá la corriente grande, por ejemplo, entra por acá y sale por la otra cara de la lata, entre comillas, ¿no? Y tengo dos terminales que son el gate, ¿no? Para hacer el disparo, es decir, como vimos el símbolo, digamos, era este y teníamos el terminal de gate. Bueno, un cablecito es este, otro saldrá de acá, del cátodo, para tener el circuito de disparo, pero después estos llevan la corriente grande, son estos, por ejemplo, y esto, o toda esta cara y la otra, ¿no? ¿Está bien? Es decir, hay tiristores de muchísima potencia, extensión y corriente. Bueno, un breve comentario sobre qué tienen adentro y cómo uno los puede pensar. Básicamente es silicio, algún tipo de silicio o de semiconductor. Acá, fíjense, está dibujado el ánodo abajo, sería este contacto metálico acá. El cátodo está dibujado acá. Y el gate está dibujado acá. ¿Está bien? Y adentro hay silicio dopado. ¿Cómo está dopado? Con las dos opciones. Acá hay tipo P. Cuando uno indica así un signo más es que es muy fuertemente dopado, o sea, acá hay gran disponibilidad de huecos. Acá hay un tipo N-, eso también es dopado tipo N, levemente dopado. Acá hay un tipo P, normal, sin huecos. Y acá hay un N+, quiere decir que hay muchos electrones, fuertemente dopado, es decir, el ánodo y el cátodo están fuertemente dopados. Si uno lo mira, en definitiva es como un sándwich. ¿Se acuerdan que para el BJT teníamos NPN o PNP? Acá tenemos un sándwich PNPN, es intercalado, ¿está bien? Empezando de abajo, porque esto está dado vuelta al dibujo, es PNPN. El ánodo es tipo P, el cátodo es tipo N, y el gate conectado al P que está entre dos N. ¿Está bien? O sea, son 4 capas con distinto dopaje. Y uno puede hacer un modelo equivalente de esto en base a cosas que ya vimos, que es pensarlo de esta manera, ¿no? Pensarlo como dos BJTs que están conectados de esta manera. El de arriba, fíjense, que sería formado por este primer sándwich de acá, es un transistor PNP, ¿está bien? Con el emisor, la base y el colector. El emisor de ese equivalente, digamos, sería el ánodo del tiristor. Y abajo, compartiendo parte del dispositivo, este NPN, como muestra acá, digamos, de otra forma ilustrada, es un transistor NPN, en donde, bueno, este es el colector que está conectado a la base de este es la base que está conectada al colector, y este es el emisor, ¿está bien? Del transistor. Si uno puede pensar al tiristor en forma, digamos, como modelo, como dos BJT, y entonces podemos usar este modelo para tratar de entender por qué se comporta así el tiristor, es decir, por qué cuando le pongo un pulso de corriente de gate pasa a estar, si el voltaje está en directa, pasa a estar en conducción, ¿no? Y si no está en inversa. Bueno, podemos hacer el siguiente razonamiento usando ese circuito. Fíjense, vamos a suponer que estamos en un estado en que no hay corriente, ¿no? Todas las corrientes son cero. Y en un instante aplico acá un pulso de corriente de gate. ¿Está bien? Ese pulso de corriente lo estoy inyectando, en definitiva, acá, ¿no? A la base del NPN.
el emisor, básicamente nosotros sabemos que esa corriente de base genera una corriente de emisor, una emisión de electrones que se amplifica, ¿no? Por efecto del transistor. La corriente de base se amplifica, entonces eso me generaría una corriente en el emisor. Esa corriente en el emisor me genera una corriente de colector. Gran parte de esos electrones, como sabemos en un BJT, son colectados por el colector. Y entonces eso me genera una corriente de base en el transistor de arriba. Y se repite el proceso con este transistor. Genera una corriente de emisor, que en este caso son huecos, en el PNP, ¿se acuerdan? Y esos huecos del emisor, gran parte son colectados con el colector. Y yo ya saqué la corriente de acá, si quieren. Pero ahora esa corriente de colector se realimenta la base y el proceso empieza de nuevo. Y estos transistores se recontrasaturan, digamos, para decirlo de una manera sencilla. Acá dice todo lo que yo acabo de explicar, ¿no? Los dos transistores se van a la saturación, porque empieza a crecer la corriente de base y la de colector, y esto se realimenta, se realimenta, se realimenta hasta que se saturan. Entonces este modelo nos permite ver esa realimentación interna del tiristor, que obviamente lleva un cierto tiempo, eso influirá en el tiempo encendido o apagado, pero nos muestra por qué un pulso de corriente inicial y este proceso de realimentación lleva a los dos transistores a la saturación y por lo tanto a tener los dos transistores como llaves encendidas, ¿no? Como cuando habíamos visto el BJT, en saturación es cuando lo queríamos tener encendido, porque esta tensión es baja y esta tensión es baja, o sea que en este modelo uno tendría las dos caídas, cuando están directas, las dos caídas de saturación de los transistores, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, este modelo nos permite entender por qué un pulso inicial de corriente, que después lo saco, inicia el proceso de disparo y de encendido del tiristor y lo hace pasar, si el ánodo es mayor que el cátodo y estábamos sin conducción, lo hace pasar de la zona de bloqueo en directa a la zona de conducción. ¿Está bien? Acuérdense. Estábamos acá con una tensión de ánodo positiva, en este estado de bloqueo en directa, aplicamos el pulso de corriente, se inicia todo ese proceso de realimentación y pasamos al estado encendido. Bien. Obviamente, las curvas esas eran ideales. La curva real, o un poco más real, digámosle así, se va a parecer algo más a esto, es decir, voy a tener el estado encendido como el del diodo, con una característica exponencial, y el estado de apagado en directa, que es este de acá. Y si estoy en este estado, también hay una condición de ruptura. Obviamente no puedo aplicar cualquier voltaje, después vamos a ver esto un poco más en detalle, pero no puedo aplicar cualquier voltaje en directa, en algún punto si no puede entrar en ruptura, o puede venirse a conducción, como vamos a ver ahora en breve. Y paso de acá a acá, entonces aplicando un voltaje un pulso de corriente de gate. ¿Está bien? El resto parecido al diodo. Acuérdense, con el gate yo controlo ir de acá a acá solamente. No puedo, de acá a acá no, y tampoco de encendido a apagado. ¿Está bien? Esto no dice nada muy nuevo. Obviamente las hojas de datos va a especificar todos estos parámetros. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Sigamos avanzando. Si uno se pone más fino con la curva del tiristor, va a encontrar lo siguiente, ¿no? Esto ya es haciendo un zoom ahí y viendo qué pasa en esta región, ¿no? Fíjense que esta curva lo que dice es, bueno, este es el estado en directa, ¿no? Prendido. Acá estaba lo que habíamos dicho, el estado en directa pero bloqueado. ¿Está bien? Lo que ocurre es lo siguiente. Ahora vamos a ver qué son todos esos parámetros. Pero básicamente uno está en este... y hay un tercer estado que podríamos llamar, ¿qué es esto? Que se llama resistencia negativa, porque hay como hay pendiente negativa en el plano BI, sería equivalente a una resistencia negativa, ¿no? Pero este estado no es estable, es decir, el tiristor nunca se va a quedar trabajando por acá.
Y lo que ocurre es que uno, por ejemplo, está bloqueado en directa, aplica la tensión de el pulso de corriente de gate, y el tiristor pasa por estos estados rápidos y se va al estado de conducción en directa, ¿no? Y bueno, depende de dónde esté, con qué tensión en directa pasará esto. Hay una tensión que va a estar en las hojas de datos, que si yo la excedo, también se va a conducir, ¿está bien? Incluso para corriente de gate 0. En todos los otros casos necesito proveer un pulso de corriente mayor a 0. Esto es básicamente lo que dije. Hay dispositivos tiristores de muchísima corriente, ¿no? Después vemos alguna hoja de datos. Y bueno, los otros parámetros que no mencioné son, por ejemplo, la corriente de hold y la tensión de hold, que son este valor donde está el codo, digamos. Obviamente esto en la práctica es un codo así más suave. Esa tensión y esa corriente, digamos, es la corriente mínima que hay que mantener por el diodo, que eso depende del circuito externo. Si caigo por abajo de esta corriente, voy a terminar con el dispositivo sin conducción, ¿no? Se va a abrir. Es decir, es la mínima corriente que requiere el dispositivo para mantenerse prendido, para que esa realimentación que vimos anteriormente se mantenga, ¿no? Así que esa es la corriente de hold y la tensión de hold. Esta ya les dije, es la tensión en directa, que aunque no aplique corriente de gate, si llego a esa tensión que me especifica el fabricante, bueno, va a ir a la conducción. ¿Está bien? Y este es el voltaje en inversa máximo que aguantaría el tiristor. ¿Está bien? Sí, con eso tiene después los vamos a ir viendo otros, pero esos son los parámetros característicos de la curva corriente de ánodo, tensión ánodo-cátodo del tiristor. Bueno, es todo lo que dije. Voltaje en inversa también puede haber tiristores de mucho voltaje en inversa, ¿no? O sea que estando en el estado en directa, bloqueado, una corriente de gate lo hace conducir, un voltaje igual a BB0 lo hace conducir. Podría haber disparos, bajo ciertas circunstancias, disparos espurios. Uno diseña los circuitos para que eso no pase, pero si por alguna acción térmica o por efecto de incidencia de luz en el silicio, por eso son dispositivos que están encapsulados cerrados, se genera, como es acuérdense, este fenómeno realimentado, si algo lo dispara, bueno, después se dispara, ¿no? O sea, pasa a conducir. Entonces, bueno, hay que tener, como vamos a ver, ciertos cuidados para que no se dispare cuando uno no quiere, ¿no? Y para que se apague, otra vez, no lo controlamos con el gate, sino que la corriente de hold tiene que caer la corriente por abajo de la de hold. Un poco más de detalle, ¿no? Sobre la característica dinámica, es decir, cuando uno lo está prendiendo. Lo que hace es, en este sándwich de capas, fíjense, cuando uno aplica el pulso de corriente, lo que está haciendo es como poniendo en directa este diodo PN entre gate, que es P, y ánodo, que es N. ¿Está bien? Eso es como un diodo. Empieza la conducción ahí. Esa conducción inicial del pulso de corriente, después dispara, como esta es la base del otro transistor, del PNP, dispara, ven que acá está el PNP, el otro, dispara la corriente grande desde el ánodo hacia el cátodo y finalmente se hace cero porque hago cero yo esta corriente de acá, ¿no? Y queda la corriente grande circulando de ánodo a cátodo. Y acá lo que está dibujado, lo que está queriendo ilustrar este dibujo, es que, bueno, eso no es instantáneo, ¿no? Se inicia la conducción, primero físicamente acá más cerca, se va expandiendo, pero todo eso lleva un tiempo, y lo mismo acá, ¿no? Se inicia más densamente acá, y luego el flujo de corriente va ocupando todo el dispositivo, ¿no? Y esto importa porque estos dispositivos, como les mostré, pueden ser grandes, ¿no? Hay tiristores que pueden tener 10 centímetros de diámetro, ese que les dije que era como la lata de atún, puede ser hasta más grande, ¿no? 10 centímetros de diámetro.
Entonces, esa dinámica de cómo se forma la corriente lleva un tiempo, puede expandirse a relativa baja velocidad, del orden de 3 a 30, 100, por ejemplo, sí, micrómetros por microsegundo, la velocidad a la que crece el flujo de corriente. Y entonces en un tiristor, por ejemplo, de 10 centímetros de diámetro, puede llevarle unos 1000 microsegundos que toda la superficie conduzca, ¿no? Y eso tiene ciertas implicancias que ahora les voy a contar, ¿no? Los tiristores, por estas características, son dispositivos, entre comillas, lentos, ¿no? Repito, entre comillas, estamos hablando igual de velocidades comparados con la frecuencia de línea, pueden ser grandes, ¿no? Pero no son dispositivos rápidos como puede ser quizás un transistor, un IGBT, un BJT de potencia, ¿no? Pero soportan grandes corrientes y grandes tensiones, por eso se siguen usando. Nada, lo mismo que en el diodo, ¿no? Va a haber una cierta, cuando lo esté prendiendo, va a haber un cierto tiempo, en base a esto que les dije, de un cierto tiempo de encendido, un cierto tiempo de apagado, y durante ese tiempo una potencia de conmutación, ¿no? Una potencia de encendido. Además, hay que tener precaución por ese calentamiento local, ¿no? Esa corriente inicial que circula por una superficie chica puede generar calentamientos locales, incluso rupturas, ¿no? Del tiristor. Por eso hay que limitar, y eso lo vamos a ver después en las hojas de datos, si llegamos hoy, si no la clase que viene, hay que limitar en estos dispositivos el DI/ADT, la velocidad con la que crece la corriente, ¿no? Para que se pueda establecer bien en todo el dispositivo esa corriente físicamente y no circule rápidamente por una región chica y eso cause daños estructurales, digamos, del silicio, del cristal. Normalmente vamos a ver que en las hojas de datos se especifican, esto es en el encendido, ¿no? El voltaje principal estaba bloqueado, pasa a conducir porque aplicó un pulso de corriente. Fíjense que acá abajo tengo la corriente de gate a la que le aplico un pulso. ¿Está bien? Este es el pulso de corriente de gate. En un cierto momento, desde que yo aplico el pulso, hay que esperar un cierto, digamos, el dispositivo demora un cierto tiempo hasta que se establece el proceso ese de realimentación. Este es el tiempo de delay que se llama, desde que el pulso de corriente que apliqué en el gate llegó al 50% hasta que la corriente empezó a crecer, básicamente, hasta que la corriente principal llegó al 10% de su valor. Eso lo llamamos tiempo de delay del tiristor. Después hay está el tiempo de trepada, este TR, y el tiempo TON, o que muchas veces se lo denomina TGT, por la sigla sería Total Gate Controlled Turn On Time, o sea, el tiempo total que le lleva a encenderse desde que el pulso de control que yo le di llegó al 50 hasta que el tiristor efectivamente ya está con el 90% de su corriente circulando, ¿está bien? El 90% de la de cátodo, anodo cátodo, la corriente principal. Y ese es un parámetro que normalmente uno encuentra en la hoja de datos, ¿no? Acá hay, por ejemplo, un recorte de una hoja de datos de un tiristor medianamente chico, 50 amperes, bueno, más o menos, ¿no? 50 amperes, 1200 volts. Muchas veces lo van a, ya que la veo acá, se los aclaro, esta sigla SCR, muchas veces lo van a encontrar así a los tiristores, es por Silicio Controlled Rectifier, o sea, dispositivo de silicio rectificador controlado. Y el TGT, el Total Gate Controlled Turn On Time, por ejemplo, para este dispositivo es de 2 microsegundos, ¿está bien? Son tiempos rápidos o no tanto, depende como la aplicación, ¿no? Y fíjense que esto les dicen qué condiciones lo midieron.
para qué corriente, para un pulso de gate de 200 mA y para una derivada de la corriente de gate de 0,2 microamperes. Ven que esto tiene una pendiente, normalmente uno le va a aplicar no le va a aplicar un pulso perfecto, sino que le va a dar a propósito una cierta pendiente al disparo para regular que tampoco crezca tan rápido esta, ¿no? Así que bajo estas condiciones, por ejemplo, este tiristor demora 2 microsegundos desde que yo pongo la acción de control hasta que efectivamente todo el proceso de realimentación tuvo lugar y está en directa, ¿no? Y efectivamente pasó de estar acá en el bloqueo directa a estar operando por acá en la zona de encendido, ¿no? En el plano tensión de diodo o tensión ánodo-cátodo, corriente de ánodo. ¿Está bien? Así que ese es un parámetro relevante para los tiristores, el tiempo total de encendido. Después, en el apagado, sucede algo muy similar a lo que pasa en el diodo. Hay gran cantidad, están los dos BJT, esos del modelo, saturados, y hay que apagarlos. Y eso lleva un tiempo, y es este tiempo TQ, que por analogía con el tiempo encendido, ahora es Circuit Commutated Turn of Time, o sea, el tiempo de apagado entre que la corriente cruza por cero y se hace negativa para descargar las capacidades, y el momento en el que vuelvo a poder aplicar un voltaje en directa y que lo pueda bloquear, ¿no? Es decir, tengo que vaciar el tiristor, asegurarme que no se va a poner de nuevo a conducir, y recién ahí puedo estar de nuevo en el estado de bloqueo en directa. ¿Está bien? Es decir, si lo ven en el plano BI, como lo veíamos hoy, que teníamos acá, venía conduciendo ese diodo, o sea, estaba por acá, yo lo llevé a estar acá, pero llevarlo a estar acá le lleva un tiempo, y no puedo volver a ponerle un voltaje en directa hasta este momento, porque si no, se me va a volver a encender, por más que no le aplique una corriente de gate, ¿no? Y bueno, nada, ese tiempo también serán algunos cientos de microsegundos, va a depender un poco de el tamaño del tiristor, ¿no? Curvas un poco más realistas y un poco más detalladas de esos tiempos. Normalmente uno le llama al reverse recovery time el tiempo que está acá, cuando el pico grande de corriente negativa, lo dividen, ¿no? A ese tiempo, al total TQ en dos tiempos. A veces le llaman TRR a este primer tramo, y después TGR de Gate Recovery Time a este segundo tramo, ¿no? Hasta que la corriente hasta que la tensión vale cero, y a partir de ahí puedo aplicar una nueva tensión en directa con una cierta pendiente, acuérdense, con un cierto dB/dt. Y la otra, acuérdense, es el DI/dt también, ¿no? Que normalmente está limitado por el circuito externo. Ahora se va a cortar de nuevo, nos conectamos un cachito más, que quiero redondear una idea por la clase de hoy, y nada, después si tienen alguna consulta la hacemos, y si no, dejamos por ahí. Bueno, esperemos, pues ya se corta, si no arranco una nueva filmina y me corta la mitad. Así que nos reconectamos un cachito.